Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos, la paz del Señor. Vamos a estar orando. Gloria al Señor, aleluya. Santo es el Señor. Te damos gracias, Padre, en esta hora. Te damos gracias por la vida, gracias por la paz, gracias por tu amor, Señor, gracias por tu misericordia. Gracias por esta salvación tan grande, Señor. En el nombre de Jesús, estamos agradecidos, Señor, de que nos hayas salvado, Padre. Ahora rogamos, Señor, tu misericordia por nuestras familias, por nuestros hijos. Que tu amor los alcance, Señor. Que tu misericordia los alcance, Señor, en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Dios mío, manifiesta tu poder revelándote a nuestros corazones, a nuestras vidas, Padre. Háblanos conforme sea tu voluntad en tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, le damos toda la gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios para gloria de su nombre. Gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor, amados hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios en esta hora en Lucas, en el capítulo 15. Gloria a Dios. Del verso 11 en adelante, para gloria de nuestro Padre Celestial, del Hijo y del Espíritu Santo, aleluya. Santo es el Señor, bendito el nombre del Señor, gloria a Dios, aleluya. Una historia, hermano, maravillosa, un poco, en algunas partes, un poquito dolorosa, podríamos decir, porque es la historia de un padre con dos hijos, que hoy vamos a hablar de esa parábola que nuestro Señor no ha dejado en la Escritura. Y entonces nos dice así la Escritura que había un hombre que tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Así es como nos cuenta esta historia, amados hermanos, esta parábola que nos dejó nuestro Señor, de este padre. Yo cuando meditaba en esta escritura, veía que el padre, amado hermano, un padre que le daba todo a sus hijos, los tenía en buena forma, en buen vivir, en un buen pasar. Diríamos, al día de hoy estaban cómodos, aquellos hijos estaban cómodos en la hacienda de su padre. Pero allí había un hijo que estaba desconforme, que le parecía que la forma que su padre tenía de administrar tal vez su vida, su hacienda, su familia, no estaba conforme. Por lo tanto, le reclamó a su padre la parte que le correspondía, pensando que a donde él iba a vivir mucho mejor que en la casa de su Padre Celestial. Así hay muchos que piensan que cerca de su Padre Celestial están viviendo de una manera tal vez muy aprensiva o reprensiva. Así piensan. Hay hijos
que como tienen sus padres cristianos, su madre cristiana, que tal vez no le da muchas libertades a ese hijo, a esa hija, tal vez en su casa tú no le das esa libertad absoluta que los hijos quieren, para escuchar música como quieren, hacer lo que quieren, mirar la televisión, mirar cualquier película, mirar cualquier cosa, poner la música que quieren, andar como se les dé la gana. Entonces tú siempre estás poniendo los límites. Entonces a veces hay hijos, amados hermanos, que no quieren vivir bajo las normas de nuestro Padre Celestial, no quieren vivir bajo esas normas, bajo ese cuidado, y le parece que con la forma que ellos tienen de pensar, que se van a ir a un lugar mejor y van a vivir de la mejor manera. Y entonces ellos planifican tomar las cosas que tienen buenas en su casa, porque tal vez con esfuerzo tú le has dado buenas cosas, o lo poco que has podido darle, se lo has dado con amor, y tal vez has criado y te has esforzado desde todo el tiempo que has criado a tu hijo, a tu hija, dándole lo mejor con todo el amor del mundo, se lo has hecho. Y aun cuando los has esforzado, les has puesto esfuerzo y disciplina, lo has hecho ¿para qué? Para que ellos aprendan a ser esforzados en la vida, nunca para hacerles destruirlo o hacerles daño. ¿Por qué? Porque aquel hombre, vamos a ver más adelante, que ese hombre tenía jornaleros, y también vemos a uno de sus hijos que trabajaba en aquella hacienda. Trabajaba, o sea que había una disciplina, había un orden. Entonces tú le dices a tus hijos, bueno, quiero tener así la casa limpia, esto ordenado, aquello aquí, aquello allá. Ya cuando sean un poco más grandes tienen que entrar a colaborar con la economía, pagar algo de la casa, para tener esa responsabilidad como deben de tener los hijos, tener una responsabilidad también económica, para que ellos aprendan a tener esa responsabilidad, que tiene que pagar un bill, que tiene que pagar una cuenta, que tienen que pagar algo dentro de la casa, para que vayan aprendiendo a administrarse con la economía. Entonces ellos aprenden que una parte van a poder gastar, pero otra parte van a tener que guardar también para una emergencia, cuando tengan alguna emergencia económica, para sus gastos, para pagar algo de su estudio, para comprar algo para su ropa. Eso cuando ya empiezan a trabajar, a producir por ellos mismos. Entonces siempre hay un orden. Entonces, pero siempre están aquellos hijos, algunos, que aceptan esas normas y comprenden que vivir ordenadamente delante de Dios es bueno, y lo aceptan. Otros no de muy buena gana, pero lo hacen ¿para qué? Para que esté todo en paz y estemos todos en buena armonía en el hogar, gloria al Señor. Pero hay otros hijos que no, amados hermanos, que se rebelan contra su padre, contra su madre, y entonces les parece que esa forma que el padre y la madre tienen de enderezar sus pasos, de encaminar sus pasos, le está truncando la vida. Algunos dicen, tú quieres vivir, déjame vivir mi vida a mi manera, dicen algunos, déjame vivir mi vida a mi manera, no te metas en mi vida, tú ya hiciste tu vida, y eso empiezan ahí. ¿Por qué? Por el consejo del mundo, otras veces por las películas que miran. Los hijos que ya empiezan a mirar sus películas y ya se hacen la película de que ellos por ellos mismos pueden hacer como que les da la gana. Bueno, así le pasó a este hijo de este padre, amados hermanos. Le pasó a este hijo. Este hijo pensó que yéndose por ahí a vivir su vida, que allí en su casa estaba totalmente desconforme, entonces que le iba a ir muy bien, pero dice la Escritura, nos cuenta que se fue apartado, lejos de su padre, y desperdició todos sus bienes,
viviendo perdidamente, o sea, no viviendo para bien, sino perdidamente. Y cuando dice que malgastó todo, entonces vino hambre y ya no tenía. ¿Por qué? Porque allí desperdició todo lo bueno que tenía. ¿Y qué deseaba comer? Deseaba que alguien lo ayudara, pero la persona que él se acercó para que lo ayudara lo mandó a cuidar chanchos, lo mandó a cuidar cerdos, a cuidar cerdos. Y dice que aún deseaba él comer la comida esa que comían los cerdos. Imagínese, hermano, cómo sería su condición, qué hambre tendría, estaría flaquito. Así hay muchos hijos, hermanos, se apartan de los padres, que los padres se sacan aún lo que tienen de la boca para darle a ellos y no valoran, no agradecen, son malagradecidos, se comportan soberbiamente, altivamente, muchas veces, que tú les das lo mejor y ellos se comportan altivamente, te desprecian, te maltratan porque tú eres cristiana, porque eres cristiano, porque vives en el orden de Dios y se molestan. Pero cuando el Señor permite, hermano, en tu hijo y en mis hijos, permite a veces que ellos salgan. ¿Por qué? Porque este hijo, mire, amados hermanos, no cuenta la historia, pero seguramente aquel padre ya estaba cansado tal vez de corregir a su hijo, porque he sabido de muchos padres, he hablado con muchos padres que a veces se cansan de darle buenos consejos a sus hijos y los hijos no quieren recibir el consejo de su padre. Entonces reciben el consejo que les da la vida, y ese consejo que les da la vida a veces los lleva a pasar diferentes situaciones, como es el caso de este hijo que estamos viendo, que tuvo que sentir hambre, desear la comida de los chanchos. Entonces, pienso que estaría hasta flaquito, porque si tenía hambre, él dijo, yo aquí perezco de hambre. Esa era su condición, estaba hambriento, estaba con deseos de comer. Allí cuidando los cerdos, tal vez no tenía esa buena cama, porque a veces los hijos les gusta quedarse hasta tarde, tienen las sábanas limpias, una comida caliente, una agüita linda, un juguito fresco, una comidita hecha, calentita, algo bien bonito. Pero a veces los hijos, hermano, cuando son mal agradecidos, que no valoran lo que tienen en su casa, salen fuera de la casa y tienen que aprender a golpes, porque Dios a veces permite, amados hermanos, porque son hijos que son soberbios, que persisten en hacer lo malo, que persisten en porfiar con los padres, no honran a sus padres, no tratan bien a sus padres. Entonces después Dios permite en esos hijos que venga un tiempo donde ese hijo va a ser enderezado, amados hermanos. Ese hijo va a ser enderezado. Son como aquellos arbolitos, amados hermanos, que empiezan a crecer torcidos. Tú lo quieres enderezar, tú le hablas, tú lo corriges, tú le das la palabra, tú oras por él, tú ayunas por él, tú vigilas por él. Pero ya llega un momento, amados hermanos, que tiene que soltárselo a Dios, tiene que soltárselo. Señor, haz lo que tengas que hacer, haz lo que tengas que hacer. Mire, amado hermano, en una oportunidad daré un pequeño testimonio, gloria al Señor. Uno de mis hijos, gloria al Señor, que es una bendición en mi vida, es una bendición. Cada uno de mis hijos son una bendición. Tengo 5 hijos, gloria a Dios. Entonces ese hijo mío estaba en una etapa, de esa etapa que tienen los jóvenes, de su rebeldía, amados hermanos. Entonces él, y yo con mucho esfuerzo, amados hermanos, él iba a la iglesia conmigo y todo, pero con mucho esfuerzo yo le había comprado una Biblia cuando él se venía para los Estados Unidos,
que iba a viajar para este país. Entonces, él ya se le había cumplido el tiempo y tenía que entrar al país, gloria a Dios. Entonces, ya mi hijo ya tenía 20 años en ese momento, gloria al Señor, y tenía que entrar antes que se cumpliera su mayoría de edad. Entonces, amados hermanos, yo amaba en ese momento y amo y sigo amando, pero recuerdo específicamente ese momento, cuánto amaba yo a mi hijo, cuánto sufría que mi hijo se venía, pero sabía que tenía que soltarlo, sabía que tenía que dejarlo ir para que Dios tratara con él, amado hermano, para que Dios tratara con mi hijo, porque bueno, estaba en esa etapa difícil. Entonces recuerdo que le había comprado una Biblia para regalarle. Y bueno, y ese para mí era el mejor bien que le estaba dando a mi hijo, regalarle la palabra de Dios. Y recuerdo, amados hermanos, que cuando le regalé la Biblia, le dije, para que él tenga, ahí llevaba un tesoro. Yo entendía que le estaba dando un tesoro a mi hijo, gloria a Dios. Y recuerdo que él menospreció esa Biblia, la tomó y todo, pero pensó, ¿para qué quiero esto? ¿Para qué quiero? Algo, una expresión hizo que como que no era importante para él eso, ¿no? Pero amados hermanos, él después me contó el testimonio, gloria a Dios, pasó el tiempo y el Señor trató conmigo, gloria al Señor, y me habló en ese tiempo, gloria a Dios, y me dijo que mis oraciones eran estorbo para que él tratara con mi hijo, porque cuando él quería corregirlo y yo veía el azote, a mí me dolía, entonces decía, Señor, detén tu mano. A veces los padres, amados hermanos, no queremos que el Señor pode a nuestros hijos, que el Señor corte sus ramas, y a veces ellos vemos que pasan algunas dificultades, pero como son hijos que están en etapa de formación, amados hermanos, sus ramas quieren salir para cualquier lado. Entonces el Señor a veces permite situaciones en sus vidas y nosotros, amados hermanos, como hijos de Dios, estamos, ay Señor, detén tu mano, ay que no, Señor, mira que está padeciendo, mira que se enfermó, mira que le fue mal en el estudio, Señor, que salve este examen, ayúdalo, estamos siempre orando. Y a veces queremos detener los procesos de Dios en sus vidas con nuestra oración. Yo recuerdo en ese tiempo que el Señor me dijo que lo había traído lejos para tratar con él, así como el caso justamente de este hijo pródigo, que se fue lejos de ahí de la vista de su padre. Estoy segura que ese padre era como cualquier padre que somos nosotros, amados hermanos, tratando de siempre de solucionarle los problemas a su hijo y que no padeciera absolutamente nada. Y aunque tú tengas poquito, ese poquito que tú tienes, tú se lo das con amor a tu hijo, amado hermano. Entonces pasaron 3 años, amado hermano, y recuerdo que mi hijo regresó a mi casa, gloria a Dios, después de 3 años de haber pasado, porque él pensaba que todo le iba a ir fabulosamente bien aquí en los Estados Unidos y que todo era maravilloso y todo era bien, pero realmente empezó a pasar muchas pruebas y ahí no estaba mamá para solucionarle ningún problema. Y eso mismo le pasó al hijo pródigo. Ahí no estaba papá para darle la mano, ahí no estaba papá para solucionarle problemas. ¿Por qué? Porque ya papá le había dado todos sus bienes. Entonces, amado hermano, mi hijo me contó que esa Biblia que él había menospreciado llegó a mi casa llorando con un corazón quebrantado. Dijo, primero que quiero hacer, mamá, que he llegado, es pedirte perdón, me dijo, pedirte perdón y darte las gracias por todo lo que has hecho. Y hermano, recuerdo y realmente se quebranta mi corazón porque vi la gloria de Dios en mi hijo, vi cómo el Señor había procesado a mi hijo, lo había procesado de tal manera que ya que el corazón arrogante y soberbio, altivo, que me despreciaba muchas veces, despreciaba los consejos, despreciaba las palabras, ya no era ya mi hijo, era otro hijo, era un hijo nuevo, amados hermanos. A veces nosotros no
no queremos permitir procesos en la vida de nuestros hijos porque no queremos que padezcan. Pero a veces ese sufrimiento, ese desgaje que viene de parte de Dios, limpiando esos árboles jóvenes que crecen torcidos, es necesario. Es necesario que el Señor corte esas ramas que vienen torcidas, amados hermanos, y que procese a tu hijo y a tu hija, entrégaselo en las manos de Dios. Como yo entregué a mi hijo ese día, vi la gloria de Dios. Me dijo, mamá, tú sabes que cuando me iba mal, cuando yo tenía situaciones en mi trabajo, yo pasé muchas situaciones, me contó muchas cosas que tuvo que vivir, que el Señor lo hizo acercarse más a Dios, consultar a Dios absolutamente por todo. Pasó un proceso bien fuerte hasta que el Señor lo sacó de ese proceso. Cuando ya el Señor lo vio quebrantado y humillado, gloria a Dios, y dependiendo del Señor, dependiendo totalmente de Dios, me dijo, mamá, esa Biblia que yo menosprecié, que pensé, ¿para qué me sirve esto? Como que era poca cosa. Él venía a un gran país, pero yo le estaba dando una pequeña Biblia, gloria al nombre del Señor, pero que llevaba un gran tesoro. Llevaba parte de mi amor, llevaba el amor de Dios. Y tal vez tú le has dado la palabra de Dios y tu hijo la ha menospreciado, pero esa semilla está en su corazón, amado hermano y hermana. Entonces, mi hermano, él me dijo, yo abría la Biblia y Dios me hablaba, mamá, y el Señor me daba su consejo. Y yo pude recibir el consejo de Dios. Me dijo, vengo a pedirte perdón. Entonces, amado hermano, sé que los procesos son duros en nuestros hijos, pero son necesarios. Son necesarios. Aquel hijo dice que se fue lejos a una provincia apartada y desperdició todo viviendo perdidamente. Y Dios da oportunidad a nuestros hijos, pero a veces nuestros hijos no escuchan. Entonces el Señor tiene que permitir procesos fuertes. Y viene el ajuste, viene el juicio, viene el desgaste, viene el proceso para tu hijo, para mis hijos. ¿Por qué? Porque no han querido escuchar en tiempo aceptable, no han querido recibir la palabra que ha venido con amor de parte de Dios. Dios ha usado tu vida, madre y padre, para orar, para interceder, pero a veces es necesario un proceso fuerte para que esos hijos y esas hijas entiendan la voluntad del Señor, cuánto Dios los ama. A veces tienen toda una mesa tendida con manjares, con bienes, como aquel hijo, pero lo menosprecian todo. Porque así son, a veces los hijos son altivos, son soberbios, dice que el soberbio todo lo menosprecia. Entonces dice que desperdició sus bienes viviendo perdidamente, y cuando hubo malgastado todo, empezó a tener hambre y comenzó a faltarle. Dice, entonces él aún aquel trabajo que había conseguido de apacentar cerdos, amado hermano, deseaba comer esa comida de los cerdos, pero ni aún nadie le daba nada. Entonces, a veces piensan que en el mundo les va a ir bien, yendo por sus caminos, lejos de la casa del padre, de la madre, donde ellos quieren andar a su manera. Tal vez vos has sido un hijo que no has sabido agradecerle a tu padre y a tu madre lo que ellos han hecho por ti, pero agradéceles, hónralos, bendícelos, ámalos, bendito sea el Señor. Y también es bueno pedir perdón y reconocer nuestras faltas, amado hermano, porque todos como hijos alguna vez tal vez nos hemos equivocado, gloria a Dios, pero bueno es reconocer nuestra parte. Entonces, mi amado hermano, dice, me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Levantarse significa tomar una decisión
de allí donde estaba, de esa situación donde estaba caído, cambiar su manera de pensar, su manera de ver las cosas. Empezó a cambiar esa situación cuando empezó a ver que lo que él pensaba que era de una manera no era como él pensaba, no era como le parecía. Porque a muchos les parece, pero después cuando están en la situación, amados hermanos, y entonces tiene que venir de parte de Dios un desgaje. El Señor tiene, y mire, amado hermano, Dios no puede hacer cosas nuevas con cosas viejas. Para el Señor, a veces tiene que cortar, a veces el Señor corta y corta y corta árbol, pero hay veces que tiene que entrar a cortar más profundo para ver si ese arbolito da mejor fruto, viene más sano y viene más derechito, se endereza su tronco y sus ramas y se encamina hacia Dios. Es la única manera, amados hermanos, que el Señor ponga su mano y rompa esa vasija, como dice la palabra, que dice que la vasija se rompió en las manos del alfarero, y el Señor lo haga de nuevo. El Señor haga de nuevo, amase de vuelta ese barro y haga otra vez esa vasija para hacerla un vaso de honra, porque así como está, amados hermanos, eso no sirve nada más que para el fuego. Entonces el Señor necesita que ese árbol no sea para leña, sino que dé un buen fruto. Pero a veces hay árboles que se apestan, se ponen feos, los agarra algún virus, alguna bacteria, algún gusano, o quedan simplemente en esa tierra. El Señor los tiene que trasplantar, a veces los tiene que mover de lugar. Por eso aquel hijo pródigo vemos que se movió de lugar. Ahí vemos que fue movido de su lugar. ¿Para qué? Para poder ver su condición realmente, ver su condición y ver que lo que había afuera de su casa no era mejor, sino que era para destrucción de su vida, porque ahí no tenía el amor del Padre. Eso le pasa también a muchos hijos que están en el templo, están en la casa de Dios, están rodeados del amor de los hermanos, rodeados del amor de Dios, pero lo menosprecian todo. Entonces a veces Dios tiene que permitir que tú te vayas. Si te quieres ir al mundo, no estés a media, no estés con tu corazón un poco en el mundo y un poco en la iglesia, un poco en Dios y un poco en el mundo. No, el que sea santo todavía, el que quiera ser inmundo sea inmundo todavía. No seas tibio, no estés a media, o todo con Dios o todo con el diablo, o todo con el Señor y santidad o todo con el mundo, pero a medias no. Siendo hipócrita, no. Sácate la máscara, hermano, no andes a media, no andes a media. Sé santo, dice el Señor, porque yo soy santo. Entonces, si quieres que el Señor te haga de vuelta, déjate limpiar. Y si ves que no te quieres dejar limpiar, bueno, ya decídete. ¿A quién quieres servir? ¿A Dios o a las tinieblas? ¿A Dios o a Satanás? Tú decides con qué quieres estar. Aquel hijo pródigo se salió del camino, se fue para otro lugar. Y allí vio que era bueno estar en la casa de su padre. Por lo tanto, dijo, voy a regresar. Entonces le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ya reconoció, humilló su corazón. Entonces el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Gloria al Señor. Anillo también, amados hermanos, poner un anillo es poner como un pacto, amado hermano. Es como que vuelves a estar otra vez en amores con Dios. Aleluya, el Señor te viste, el Señor te calza. Gloria al Señor cuando volvemos a su presencia. A veces nuestros hijos necesitan esos procesos fuertes en su vida. Gloria a Dios. Y dice, traed el becerro más gordo, matadlo y comamos.
y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Y también, amados hermanos, estuve viendo un poco la historia. Gloria al Señor. Vi un poco la historia del rey David, estuve viendo. También cuando pasó un proceso con su hijo Absalón, que se había levantado contra él, había conspirado contra su padre, quería sacarle el puesto, quería él gobernar el reinado, quería él, se había sublevado contra David, su padre, que era el rey. Entonces eso también a su padre padeció, sufrió, le dolió, aún perdió la vida, su vida fue cortada por esa sublevación contra su padre. O sea, hijos, cuidado, no nos sublevemos contra nuestros padres para que la vida no sea acortada. Porque así dice la palabra de Dios, que la vida del hijo que menosprecia a su padre será acortada. Si quieres tener larga vida, dice la Escritura, y es un mandamiento con promesa, que para tener larga vida honra a tu padre y a tu madre, y serás de larga vida sobre la tierra, y todo lo que emprendas te irá bien. Gloria al nombre del Señor. Pero aquel hijo, su vida fue cortada, fue mucho el dolor que le causó a su padre. Pero él se quería interponer entre los planes de Dios, entre los planes que Dios tenía, el propósito de Dios para la vida de David, y a veces sublevarse contra los planes de Dios te puede costar la vida. Así que, hijo, hija de Dios, si te has sublevado contra los propósitos de Dios, ten cuidado. Vuélvete al Señor. Es mejor andar humillado y no ser humillado por Dios. No ser humillado por Dios. No sea que Dios te quebrante. No sea que el Señor quebrante tu vida. Bendito sea el Señor. Y les leeré también el Salmo 3, unos versículos, cuando David huía de su hijo Absalón. Decía David, son tantos mis enemigos, tantos quienes se alzan contra mí, tantos los que de mí dicen, no tienes salvación en Dios, pero tú, Señor, eres mi escudo, mi gloria, quien me enaltece, dijo David. Es terrible, hermano, cuando tú te sientes perseguido por tus propios hijos en el camino, en los propósitos de Dios, y tus hijos se levantan contra esos propósitos. Cuidado, hijo, cuidado, hija, si esa es tu condición. Y si eres tú un padre, una madre que está padeciendo por causa de su hijo o de su hija, que continúa rebelde, continúa torciendo, no se endereza a pesar de que le has hablado tanto, entrégaselo a Dios, porque yo, hermano, te cuento ese testimonio, ese corto testimonio te conté, pero vi la gloria de Dios hasta el día de hoy. Esa gloria permanece, esa bendición permanece sobre mi hijo. Hoy mi hijo ya se casó, ya tiene 2 hijos, ya soy abuela, y es una maravilla, es una bendición ver. Y ese proceso también lo vi en otro de mis hijos, que también estaba un poco difícil su carácter, pero vi cómo Dios cambió, lo procesó, pasó procesos duros también, y después Dios trató. Gloria al Señor, y también el Espíritu Santo le habló en un tiempo y vino a pedirme perdón. Gloria a Dios, aleluya. O sea que a veces nosotros tenemos que hacer algunas correcciones que a veces parecen un poco duras, pero son necesarias para que no acontezcan cosas peores. A veces tenemos que corregir, hermano, con mano firme, y a veces no queremos corregir, pero
dice que el padre que ama a su hijo lo corrige desde temprano. Así que corrige a tu hijo, corrige a tu hija y entrégale al Señor esa situación. Entrégasela al Señor y verás la gloria de Dios. Aquel padre no resistió. ¿Te querés ir? Está bien, toma tu parte y vete. Está bien. Tal vez sí, ese padre quedó con dolor, quedó llorando, porque yo recuerdo aquel día de ese testimonio que le estoy contando, que también lloré, me quebranté mucho en la presencia de Dios, pero encomendé a mi hijo. Cuando mi hijo se iba en el avión, mi corazón se partió, hermano, ahí en la presencia del mismo Dios. Pero tus lágrimas, madre y padre, tus lágrimas no serán en vano, porque verás la gloria de Dios. Y dice la palabra de Dios que lo que Dios da, amados hermanos, es bueno. Esa bendición que Dios da es bueno. Y con la bendición de Dios, Dios no añade tristeza con ello, no añade tristeza. Así que vas a ver esos procesos en tu hijo. Vas a ver esos procesos en tu hija cuando el Señor te diga viene el corte, viene el desgaje, sientes que viene, que el Señor va a tratar, gloria a Dios, porque ese hijo, esa hija sigue soberbia, sigue duro, no se endereza, no quebranta su corazón, ha endurecido su corazón, resiste a la palabra del Espíritu Santo, no te resiste a ti, Padre, no te resiste a ti, Madre, sino que resisten a la palabra de Dios. Y con Dios nadie es más fuerte que Él, nadie es más fuerte que Dios. Así que Dios al soberbio y al altivo el Señor lo mira de lejos y los quebranta, amados hermanos, como quebrantó al hijo, a aquel hijo pródigo. Y después vamos a ver ese proceso hermoso que Dios ha hecho, ese desgaje, lo vamos a ver y vamos a ver esas flores bonitas, esos frutos hermosos. Vamos a ver crecer ese arbolito hermoso con hojas verdes, con árbol robusto, con ramas buenas, donde el Espíritu de Dios pueda refrescar, dar refrigerio a ese árbol de aguas buenas, aguas frescas, amado hermano. Permite los procesos en la vida de tus hijos, deja que Dios procese la vida de tus hijos, no los retenga, déjalos en la mano de Dios, entrégaselos al Señor, entrégaselos, porque mira, amado hermano, que si los hechiceros, los brujos, satanistas entregan a sus hijos y el diablo hace desastres en ellos, nosotros tenemos un Dios bueno, un Dios maravilloso. Entrega a tus hijos, dice la palabra de Dios, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Descansemos en el Señor, en los brazos de nuestro Padre Celestial. Y entrega la carga de tu hijo, no importa la condición que esté, no importa la rebeldía, el grado de rebeldía, desobediencia que tu hijo o tu hija tenga. La gloria de Dios vas a ver, así como yo la estoy viendo. Hoy he visto procesos en 2 de mis hijos y he visto la gloria de Dios y veo el amor de Dios en sus corazones. Ellos oran por mí, yo oro por ellos, gloria a Dios, y estoy viendo el trato de Dios. Así que, amado hermano, entrégale al Señor tu carga y descansa en Él. No es tuya la guerra, dice que esta batalla es de Dios. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Sabes que es contra el enemigo, es contra él que tienes que reprender las obras de las tinieblas. Gloria al Señor. Gracias te damos, Padre Celestial, en esta hora por esta palabra y este consejo de la Escritura, Señor. Que dejemos todo en tus manos, Señor, que tú harás lo mejor para nosotros, porque la bendición tuya no añade tristeza con ello, dice tu palabra. La gloria, la honra es para ti. Fortalece a mis hermanas y hermanos que están pasando dificultades, pruebas, luchas, situaciones con sus hijos, Padre, fortalécelos. Te lo pido en el nombre de Jesús y hazle ver tu gloria como me hiciste a ver a mí, Señor, esa gloria hermosa, Padre, en mis hijos, Padre mío. Gracias por la obra que has hecho, en los que estás trabajando, en los que ya has completado la obra y en los que harás también, Señor, en los demás. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde, amado hermano y hermana. La paz del Señor sea contigo. Amén y amén.